Hola, mi nombre es Nicolás Rivera y estoy grabando esto en septiembre de 2020. Hace un par de semanas, algunos miembros de la Policía Nacional de Colombia asesinaron brutalmente a un hombre en medio de un procedimiento que fue grabado por los acompañantes de la víctima. Esa fue la copa que rebosó el vaso para que cientos de manifestantes salieran a protestar indignados por la indiferencia de un gobierno que no gobierna y por malestares acumulados desde las manifestaciones del año pasado. El mismo día de las manifestaciones en Bogotá, este mes, la policía asesinó a 13 personas. Nadie sabe quién dio la orden. Fue una masacre como las que se cuentan por decenas en todo el país. Y abundan los lugares comunes, pero sobre todo la indolencia de las autoridades. Son solo manzanas podridas, dicen. Es una forma bonita de decir asesinos. Les cuento todo esto para manifestar mi rechazo por estos crímenes y el deseo profundo a que no olvidemos. No olvidemos que quienes nos han gobernado históricamente nos quieren con miedo. El miedo paraliza, coarta, inmoviliza. Es el insumo perfecto de la política del odio de quienes nos gobiernan. Todo esto en medio de una pandemia que exacerba las desigualdades estructurales y el abuso de poder. Creo que desde cualquier tribuna o espacio solo nos queda resistir, manifestarnos, gritar y sobre todo no olvidar. Cuidémonos mucho, pero no tengamos miedo. Vamos con el episodio. Bienvenido o bienvenida a La Interview, un podcast que lleva la entrevista en sus venas. El invitado de este episodio es el maestro Kepa Muchastegui, actor y director colombiano. Su nombre está grabado en la historia del teatro y la televisión de este país. Es arquitecto de profesión, actuó en la Royal Shakespeare Company, fundó el grupo teatral La Mama y ha dirigido diversos montajes y novelas en televisión. Recientemente, Kepa montó su canal de YouTube llamado Con Kepa Muchastegui, donde cuenta capítulos fascinantes de su vida e interpreta canciones y poemas de grandes artistas. Debido a la pandemia y a la suspensión de rodajes, proyectos televisivos y teatrales, Kepa ha compartido una iniciativa de recolección de fondos para seguir produciendo sus contenidos en YouTube. Quienes nos escuchan pueden aportar en la plataforma Baki y el link está en la descripción de este episodio. Les recuerdo que nos encuentran en Twitter e Instagram como @interviewpodcast y cualquier inquietud, comentario o historia la recibimos en lainterviewpodcast@gmail.com. Gracias por darle play a una conversación que te cambiará la vida. Bienvenidas y bienvenidos. Yo quisiera empezar por lo último, quisiera empezar antes de hablar de varios temas, hablar por lo que vimos en sus redes sociales que tiene que ver con una iniciativa de recolección de fondos. Pues sin duda la pandemia ha afectado a todos los frentes, pero uno que está muy golpeado es el mundo de las artes y que va a seguir golpeado con el panorama que se ve. Entonces quisiera que nos contara un poco eso, cómo le ha tocado a usted este encierro, esta pandemia, cómo lo ha tratado esta situación del confinamiento y cómo eso lo llevó a hacer esta iniciativa de recaudar fondos por Baki. Sí, bueno, primero que todo, debo decir que yo soy incapaz de quedarme quieto. Yo siempre, toda la vida, llevo más de 70 años trabajando y haciendo cosas y creando cosas y escribiendo cosas. Entonces, primero que todo, pues yo no me puedo quedar quieto. Entonces, este encierro al que nos vimos obligados hace tantos meses ya, yo no podía permitir que eso me obligara a volverme un vegetal, pues, y quedarme quieto en mi casa, dedicado al ocio y sin hacer nada. Entonces pude cuajar un poco, gracias a esta horrible pandemia, pude cuajar una idea que tenía ya hace algún tiempo de crear un canal en estos medios que tenemos ahora tan maravillosos como WhatsApp y como el YouTube y el Instagram, todas estas cosas, para crear un canal en YouTube en el que hiciera cosas y siguiera en funciones, digamos, como actor, pero también en el caso de mi canal de YouTube como lector, digamos, de poemas de poetas famosos que siempre me han gustado y decir otros textos que también me han gustado, como textos de García Márquez, de Cortázar, de Vargas Llosa, textos importantes que me gusta compartir, y entonces me he dedicado a hacer ese canal. Antes de pensar en
en monetizar eso, porque, por ejemplo, en YouTube, pues, las condiciones que YouTube impone para que se pueda empezar a pensar en monetizar el canal en YouTube son impresionantes. Es decir, no solamente por el lado del número de suscriptores que piden 1.000 suscriptores, yo ya los tengo, afortunadamente tengo más de 6.000, maravilloso, pero piden 4.000 horas en los 12 primeros meses y eso es casi imposible, sobre todo cuando en mi caso yo lo que estoy produciendo son videos de 5, 6, 7 minutos, entonces para llegar a 4.000 horas es casi una utopía, pues. Entonces acudí a este otro sistema que tú me preguntas ahora, que es Vaki, que es una plataforma gracias a la cual uno puede pedirle a la gente que lo quiere, a la gente que está aprovechando ese canal de YouTube y viendo las cosas, que colaboren también, no solamente con su participación y dándole clic al gusta y dándole clic a la campanita y todo eso, sino también a través de Vaki aportando algo en la medida de las posibilidades de cada uno para aquellos que quieran colaborar y ayudarme un poco también a poder seguir con este empeño que tengo, pues no solamente de enseñar de pronto, porque muchos de estos poemas la juventud de hoy en día ni ha oído hablar de ellos, o sea que por un lado enseñar, pero por otro lado también ayudarle a la gente a pasar estos momentos de encierro y de pandemia, pasando ratos un poco más agradables en mi compañía. Respecto a esa pregunta, tengo una inquietud que tiene que ver también con una cosa que pasó hace algunos meses antes de la pandemia y es un tuit en donde usted ponía que estaba buscando trabajo y que, digamos, si no fuera suficiente con su carrera actoral y su carrera de dirección, pues también hablaba otros idiomas y demás. Y le quiero hacer una pregunta sobre, en ese particular, pues se generó toda una polémica alrededor de que bueno, que el maestro Kepa está pidiendo trabajo y demás y yo, si me permite una cortísima opinión, veo como que por lo menos en el mundo de las artes y sobre todo en el mundo de la televisión existe una especie de vanidad en el gremio en donde es como si fuera un pecado o algo negativo pues salir a buscar trabajo o hacerlo de manera pública. Y usted ha dicho en otras entrevistas que pues que finalmente también es un trabajo como cualquier otro trabajo donde la gente tiene que subsistir y tiene que vivir. ¿Usted nota esa misma solemnidad, esa misma vanidad por el tema del actor, como que cree que hay un tratamiento distinto que es difícil de reconocer? Sí, un poquito, sí, la gente parece creer que nosotros los actores ganamos cualquier cantidad de millones y que vivimos pues en la riqueza absoluta y todo esto, y eso es mentira, es decir, nosotros también estamos sometidos a las reglas del trabajo y sobre todo en un trabajo como el nuestro que es esporádico, porque no siempre hay personajes para una persona, por ejemplo, de mi edad, no siempre los escritores escriben para personas de mi edad, entonces pues hay momentos en que se producen baches. Debo aclarar de todas maneras que también esa polémica llevó a que se dijera que los canales no me estaban teniendo en cuenta y eso no es cierto. Los canales sí me han tenido en cuenta durante muchísimo tiempo y cada vez que se les presenta la oportunidad, por supuesto que me tienen en cuenta y me llaman para hacer castings y demás. O sea que yo no tengo sino palabras de agradecimiento tanto para RCN como para Caracol y sus subsidiarias productoras que colaboran con ellos durante todo este tiempo hasta antes de la pandemia. Yo vine trabajando con una cierta frecuencia que me permitía solventar mis gastos. Es decir, últimamente hice Bolívar, también recientemente hice La Reina de Indias, o sea que no me han abandonado en absoluto, al contrario, tengo que agradecerles que me hayan seguido teniendo en cuenta. Ahora estoy preparando unos castings y unas cosas que han salido para proyectos que probablemente empiecen a hacerse el año entrante cuando la pandemia baje un poco su agresividad. Entonces, pero sí, los actores vivimos en esa vaca loca un poco, en esa curva en que de pronto sale trabajo y de pronto no. Entonces, en las curvas bajas, pues uno acude a estos medios que tenemos ahora a decir, oiga, estoy sin trabajo, yo sé hacer otras cosas, no solamente dirigir, actuar y escribir para teatro, para cine, para televisión, sino sé traducir, hablo idiomas, puedo dar clases, qué sé yo, pidiendo un poco también ayuda, ¿cierto? No, pero no quería ofender a nadie, ni más faltaba, sino simplemente pedir trabajo como cualquier trabajador que se ha quedado durante algún tiempo sin trabajo. Ujú. Y para cerrar ese capítulo del tema de los canales y demás, usted también, a pesar de que con frecuencia pues, los actores, como dice, tienen que solventar sus necesidades y hay baches, de todos modos usted también tomó una decisión hace un tiempo como director que era no dirigir producciones que
tuvieran que ver con el narcotráfico, producciones de narcos, de mafia, y eso también, digamos, es una decisión, si se quiere, política, artística, además. Esa decisión, de todos modos, de alguna forma en el gremio lo hizo, ha dicho que lo han tenido en cuenta, pero esa decisión de no aceptar esas producciones, ¿lo excluye de alguna manera? ¿Lo excluyó en su momento? Yo pienso que sí, un poquito, es decir, porque sí tuve varias propuestas de ese tipo y yo sistemáticamente, más por razones éticas que otra cosa, me negaba a participar en proyectos como director, hice alguna que otra cosa como actor. Debo aclarar que tal vez el primer proyecto que se hizo en Colombia en que hablábamos abiertamente de los narcotraficantes y todo esto fue dirigido por mí, escrito por Juan Carlos Pérez y fue El Fiscal. El Fiscal era un caso con un narcotraficante muy poderoso que contrataba a un sicario para matar al fiscal de turno, que lo hacía Nicolás Montero, y en ese atentado moría desafortunadamente la esposa del fiscal Nicolás Montero, que era interpretada por Alejandra Borrero. Esa trama siguió su curso y el narcotraficante es apresado en un momento dado, pero es reemplazado por uno de sus asistentes, y aparece también ahí la figura del sicario, interpretado por pues, el director famoso también, Fabio Rubiano, que hizo un papel maravilloso de sicario también. O sea que la primera persona, creo yo, que manejó como director ese tipo de temas fui yo. Lo que pasa es que después esto se convirtió en una bola de nieve enorme que yo considero y sigo considerando que más que hacerle bien al país, le hacía mal, porque esos productos ya a nivel internacional, como fueron el Patrón del Mal, toda la serie qué sé yo, de cantidad de las cosas que escribía Gustavo Bolívar y demás, crearon una mala imagen para el país, ¿sí? Y no solamente por fuera, sino al interior. Lo que pasa es que en ese tipo de proyectos uno se ve obligado, o los escritores se ven obligados, uno sabe que empiezan pobres, les toca con el aguardiente y la marihuanita y tal, y van creciendo y tal, y sabe que van a terminar muy mal, los van a extraditar o los van a matar o qué sé yo, es decir, eso el final está claro, pero entre una cosa y otra suceden, no sé, 50, 60, 80 capítulos en que al escritor y por lo tanto al director le toca hablar del esplendor de estos señores que lo tuvieron y lo siguen teniendo, es decir, el esplendor con todo tipo de lujos, todo tipo de mujeres, todo tipo de contactos y de serruchos y de chantajes toca hablar de eso, porque si no, ¿cómo hace uno para llenar 100 horas de televisión o 120? Y en ese periodo, que es el más largo en realidad, porque el comienzo es corto y el final simplemente ¡pum!, se muere o lo matan o lo condenan a muerte o lo condenan a extradición, pero en ese periplo de 60 capítulos, que era parte gruesa, los jóvenes colombianos, la gente que vive en Ciudad Bolívar o en los cerros de Medellín, se contagian de eso, dicen, este señor pudo vivir así gracias a lo que estaba haciendo, yo también quiero, es que me maten al final, no me importa, porque total, ahí puedo garantizarle la vida a mi mamá, a mis hermanos, a mis hijos de pronto, entonces yo le jalo a ese negocio y se contagia la juventud de ese esplendor maravilloso que nos toca mostrar cuando hacemos una historia larga con ese tipo de temas. Maestro, voy a volver ahora sí, por el inicio de su vida, con una pregunta que tengo una duda, y es que se habla mucho de la historia de que usted llegó a dirigir el grupo de teatro de la universidad, estudiaba arquitectura, pero poco se dice sobre lo que pasó antes y cómo llega usted a ser conquistado por el teatro, pero me refiero a las influencias que tuvo como joven y de niño. ¿Usted recuerda tener gusto por el arte antes de la universidad? Muy pronto a mí me empezó a gustar qué sé yo, desde los 12, 13 años, me gustó mucho plantarme frente a los compañeros de clase en mi colegio, el Liceo Francés de Bogotá, y le pedía permiso
profesores para recitar, ya fuera en francés, los que estábamos estudiando, o pedazos de obras de teatro de los grandes clásicos franceses o de algún que otro clásico español. A mí me gustaba simplemente pararme ahí y hacer el oso frente a los compañeros de clase y decirles estos textos. Y eran por lo general bien recibidos. Entonces el venenito ya lo tenía metido por ahí desde los 12, 13 años más o menos. Pero no vino a volverse realidad, digamos, a volverse ya veneno grave que me ha durado pues más de 55 años, sino hasta más tarde, cuando ya entré a la universidad y efectivamente un día vi en los árboles de subida hacia la universidad unos letreros que decían se buscan actores para el grupo de la universidad y dice, pues voy a ver qué pasa. Entonces, bueno, me fui, me leí una obra, me pusieron a leer una obra que era un monólogo de un viejo de mi edad de hoy, cuando yo tenía apenas como 20, 21 años, y me escogieron para hacer ese papel. Fue un éxito en Colombia, fuimos a Erlangen, a un festival universitario en Alemania, volvimos a través de Nueva York, allá conocí a la mama y la presentamos en Nueva York con gran éxito también la obra. Entonces ya el veneno penetró del todo en mis venas y ya a partir de ahí seguí haciendo teatro durante 20 años y más tarde finalmente ingresé a la televisión tentado por la cantidad de dinero que me iban a pagar en un proyecto que se llamó La Pezuña del Diablo. Esa fue pues la entrada, sí, pero el veneno venía desde eso, 12, 13 años, venenito, y eso fue creciendo poco a poco. Ahora, la influencia de la arquitectura, maestro, en su trabajo como director, creo que particularmente en el teatro, ¿cómo ha sido? Porque es un elemento diferenciado entre muchos directores, tener la noción de las bases de arquitectura para, supongo, la puesta en escena. ¿Cómo ha sido esa influencia? Muchísima, muchísima, y no tengo sino agradecimiento al hecho de haber estudiado arquitectura, porque no solamente en teatro, donde pues me he distinguido no solamente como director, sino como escenógrafo, haciendo unas escenografías que se salen totalmente de lo común, que exploran el espacio, que exploran no solamente las dos dimensiones de un escenario, sino también la dimensión de la altura, y he hecho escenografías pues que han sido muy, muy importantes, creo yo, para teatro, sino también para televisión, porque tengo las ideas muy claras con los escenógrafos que tienen que crear escenografías, ya sea en estudio o por fuera. Tengo las ideas muy claras para indicarles qué es lo que quiero y cómo quiero que funcione el espacio donde voy a grabar y donde mis personajes van a moverse y deambular. Por otro lado, también lo que dices es cierto, es decir, desde el punto de vista de composición del plano, de movimiento de la cámara, de profundidades espaciales, todo eso tiene mucho que ver con la arquitectura y lo que estudié en arquitectura y los arquitectos que alcancé a estudiar durante mi época de arquitecto. Por supuesto que sí, no tengo sino lo que te decía, palabras de agradecimiento por haberme dedicado unos cuantos años al estudio de esa maravillosa carrera. Respecto a la dirección, maestro, le he escuchado decir que una de sus influencias más grandes en la vida ha sido Peter Brook, el director. Y respecto a eso, quiero que hablemos un poco de la labor del director, del manejo de actores, del manejo de grupos y cómo usted ha dicho que finalmente se trata de un ejercicio de unir creatividades y orientar y coordinar y no la visión, dijéramos, un poco dictatorial del director. Los ha habido directores dictatoriales muy buenos y he conocido algunos de ellos que imponen su ley cuando no les salen las cosas como ellos quieren, gritan y se ponen furiosos y demás. Yo no soy ese tipo de director, yo soy un director más siguiendo el ejemplo, por supuesto, de Peter Brook, que es una persona, un director absolutamente moderado, que habla con una voz muy, muy suave para hacerse escuchar. Uno tiene que parar el oído para poder escuchar lo que Peter Brook quiere decir, porque él no levanta nunca la voz, ni pega un grito, ni insulta a nadie, ni regaña a nadie nunca. Yo soy muy por ese estilo, es decir, yo tiendo a, cuando dirigía, que me permitían dirigir, sobre todo en televisión, en teatro, últimamente dirigí una obra que no pudo ser estrenada debido a la pandemia, pero en televisión hace rato que no dirijo, pero por lo general tiendo a crear sobre todo grupos alrededor mío de muy buenos creativos, empezando por el tiracables, es decir, por el muchacho que va a colaborar
con el camarógrafo a jalar el cable para conectar la cámara, empezando por ahí hasta el actor más caro y más cotizado que existe, pasando por todos los técnicos y todo el resto del elenco. Yo trato de crear, de rodearme de creativos cada uno en su arte. Y lo que siempre he dicho, yo creo que el director en realidad es en el fondo un coordinador de creatividades, es la persona que tiene la aptitud de coordinar todas esas creatividades, porque un camarógrafo es igual de creativo que el mismo director, un sonidista también tiene que serlo, si no lo es que es malísimo, un luminotécnico, un director de arte, un director de fotografía, por Dios, todos son creativos a título propio, tan creativos o más que el mismo director. Entonces, coordinar, ese es el arte del director, coordinar todo eso para que eso lleve a un producto que sea lo más bueno posible. Me inquieta, maestro, digamos lo que dice de no dirigir hace mucho tiempo en televisión y se me ocurre preguntarle, pues a propósito de la pandemia nació una causa llamada la rebelión de las canas, en donde un poco el espíritu era resignificar la noción que se tiene del adulto mayor en términos de, uno, no infantilizarlo, como hizo el presidente Duque de decirles abuelitos, y dos, considerar el valor que tiene, digamos, una persona de tercera edad y la sabiduría y el conocimiento y la destreza. ¿Usted ve que de alguna forma esa cultura del menosprecio al adulto mayor está impregnada en el mundo de las artes, por lo menos en los canales de televisión? Y rápidamente cierro diciendo que uno ve, por ejemplo, que Martin Scorsese se pelea con las grandes productoras tradicionales de cine y sin embargo Netflix y otros modelos pues la apuestan todavía a las apuestas de Scorsese. Claro. Sí, sí, yo creo que sí existe, pues existe, pero yo creo que es normal, es decir, hay cualquier cantidad de gente joven, directores, actores, técnicos y demás que vienen detrás nuestro y que tienen todo el derecho de exigir un lugar. Lo que pasa es que en otros países, en el Oriente, por ejemplo, a los actores o directores o escritores mayores, como es el caso mío, se les venera un poco en el sentido de lo que tú decías, de que esa experiencia, esa cantidad de conocimientos que han adquirido son y siguen siendo utilizados por los jóvenes que consultan o por las productoras o los grandes capitales que tienen en cuenta las ideas y los conceptos y que remuneran a esos viejos para que asesoren a las nuevas generaciones en el camino que están empezando a seguir, cosa que aquí en Colombia no se hace. Entonces, pues acudimos a esto, por ejemplo, al medio del canal de YouTube que yo tengo, en el cual estoy tratando de impregnar y de enseñar a una cantidad de gente y de jóvenes y demás que sí les está gustando lo que estoy haciendo, que sí les está gustando la poesía de García Lorca, de Neruda, de todos estos poetas maravillosos y que se están enganchando a esta ola que estoy proponiendo, ¿sí? Modestamente, pero que estoy promoviendo para que sigan aprendiendo de toda esa gran literatura. Entonces, pues eso es mi esfuerzo y eso es lo que pienso seguir haciendo mientras dure este encierro. Hay un papel que usted hizo, maestro, que es el Papa Francisco, y sobre ese papel quiero preguntarle, desde su condición, no sé si es justamente ateo o agnóstico, ya usted me lo dirá, ¿cómo ve usted la figura del Papa Francisco en el mundo? Y bueno, además de personificarla, ¿qué elementos le llaman la atención de este personaje? Pues más agnóstico que ateo de todas maneras, porque sí fui criado en la religión católica, fui bautizado, hice la primera comunión, todas esas cosas. Lo que pasa es que yo perdí la fe, no tanto en lo que pueda haber más allá, sino más que todo en la iglesia misma, ¿no? Porque a partir de un momento a mí toda la parte del clero me empezó a fastidiar un poco en su pompa y en sus ritos y en sus cosas. Ahora, por contraste a todo ello, el Papa Francisco es un sujeto que tiene toda mi admiración, precisamente porque hace votos de pobreza, hace votos de ayudarle a los pobres, de ayudarle a la humanidad a salir de toda esta problemática racial, cultural, social y demás. Y es un papa que toma la iniciativa ante esa problemática, ¿sí? La pederastía, por ejemplo, ¿no? Él pone el grito en el cielo y a pesar de que es muy trabajoso funcionar en contra
de todo un Vaticano conservador y más godardio que otra cosa, él pone la cara y va hacia adelante. Entonces, para mí el personaje merece toda mi gran admiración y me encantó poder personificarlo, aunque no fuera sino en un solo capítulo para National Geographic a través de Fox Telecolombia, hacer ese personaje porque pude precisamente en la investigación que hice, que no fue tampoco, no voy a presumir de que fuera demasiado extensa, pero hice una investigación alrededor del personaje, sus videos, sus discursos y demás, me pude dar cuenta de lo admirable que es este personaje para nosotros todos y para la historia, ¿no? El Papa Francisco. Volviendo un poco al canal de YouTube, usted de alguna forma, como dice, ha enseñado, ha dado a conocer poesías, canciones, autores, anécdotas, pero ¿cree de todos modos que con el tiempo se irá perdiendo el amor o el conocimiento a este tipo de personajes de la historia del arte? No, yo no creo que va a desaparecer nunca, pero le pasa lo mismo al teatro, ¿cierto? Uno dice, no, el teatro se murió, ya no. Mentira, mentira, porque las cosas bellamente escritas, las cosas bellamente dichas van a perdurar, no pueden, no, habrá olas. En este momento estamos atravesando, creo yo, en ese tipo de literatura un bajonazo porque la juventud está tendiendo por todos estos medios que nos asedian, está tendiendo al facilismo, a los bocadillos fácilmente digeribles. Es decir, sí, ese consumir, 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 y cuanto más rápido mejor, y cuanto más fácil mejor. Entonces estamos cayendo en esa trampa, pero yo creo que hay esperanzas de que nos recuperemos y que salgamos de ese bache. Los ha habido antes, y yo creo que estamos atravesando por uno de ellos, pero yo creo que tiene que venir y creo que contradictoriamente esta pandemia por la que hemos pasado puede ayudarnos un poco a eso, porque el encierro al que nos hemos visto obligados ha obligado a estos jóvenes también a mirar hacia otros lados y no conformarse solamente con ese facilismo del reggaetón o de las cosas simples y cortas y rápidas, como la comida rápida también. Es decir, me imagino que durante esta pandemia la gente ha tenido que ir a la cocina de sus casas a cocinar, a hacerse unos huevos fritos, a hacerse un pedazo de carne, qué sé yo, y dejar de ir a las hamburguesas y a la comida rápida. Lo mismo, también han acudido a cosas que tengan un poquito más de contenido, lo cual puede en cierta medida salvarnos. Pero sí, estamos pasando por un bajonazo histórico en cuanto al amor que se le tienen a este tipo de productos. Sí. Maestro, usted también ha hecho cine y le quiero preguntar qué tanto ve cine, qué directores le lo han influido a lo largo de su vida respecto al cine. Sí, yo he hecho muy poco cine, en realidad no me han llamado tanto, he hecho dos películas, tal vez sobre todo una que fue Técnicas de Duelo, dirigida por Sergio Cabrera, en la que intervenían también como protagonistas Humberto Dorado, Frankie Ramírez y Florina Lemaitre. El cine, sí, me encanta, el cine siempre me ha gustado y tengo gurús, pues sí, yo creo que no soy muy original en ese sentido, a pesar de que pues fui en mi época de los años 60, fui muy seguidor de la Nouvelle Vague francesa, por ejemplo, con Truffaut, con Godard, con todos estos Chabrol, con todos Resnais, con todos estos directores importantísimos, y la ola también italiana, con Vittorio De Sica, con Bertolucci, toda esa gama de directores que cambiaron rotundamente el lenguaje cinematográfico. Hoy en día, pues sí, uno tiene que pensar en directores como los hermanos Coen, por ejemplo. Me encantan lo que hacen los hermanos Coen. Me gusta mucho lo que alcanza a hacer el señor Steven Spielberg en este cine maravilloso, espectacular, que logra hacer por su prestigio y porque, pues en parte los estudios sí le colaboran, por supuesto, Scorsese, como tú lo mencionaste también, y tantos otros en este momento no alcanzo a mencionar, pero pues sí, sigo mucho los grandes directores de la actualidad y sigo teniendo como referencia aquellos directores de aquellas épocas mías no tanto ya la juventud, pero sí la Edad Media, en donde me sirvieron y me enseñaron muchísimas cosas. Antonioni, por ejemplo.
Para ir cerrando, maestro, la entrevista, sobre ese punto le quiero preguntar un tema coyuntural y es que se conoció hace pocos días los nuevos requisitos que van a tener las películas en los premios Oscar a partir de 2024. Entre ellos está que una cuota, por lo menos el 25% de los actores debe ser o de una etnia o de la comunidad LGTBI o con cierta condición racial, y muchos han llamado pues que esto podría adoptarse a montajes de teatro, a novelas, a series de televisión, y está el debate siempre, digamos, de lo políticamente correcto y de incluir, de comillas, a la brava, como estas cuotas impuestas. ¿Usted cómo ve este debate? ¿Usted cree que el arte, ya sea en teatro, televisión, cine, se ha permeado un poco de ese político correctismo y bueno, y como le decía, pues la noticia es el tema de los Oscar? Ya, si no, no tenía ni idea. Fíjate, recibo esa noticia en este momento y déjame un segundo para pensarlo, porque me parece que es bueno por un lado, porque se han descuidado muchísimo las diferencias durante mucho tiempo. Se ha hecho mucho cine de blancos, algo cine de negros, también como real al cine de blancos, entonces la raza negra ha querido reivindicar su derecho de aparecer, entonces se inventó comedias y cosas con elencos única y exclusivamente negros. A mí me parece, por un lado, bien, es decir, que exista, que se abran las puertas a la diversidad, a las diferencias, a los grupos LGBTI, a todo tipo de cosas, pero que no sea mandatorio tampoco, que poner una señal de alarma, decir, oigan, no se olviden que esta gente existe y esta gente también existe y otra también existe. Entonces, por favor, tengan en cuenta esa gama de etnias y de maneras de ser tan válidas como todas unas con otras, pero no, que no lo hagan mandatorio, que no lo hagan, creo yo, obligatorio. Me parece un poco aburrido tener que sentarme yo, por ejemplo, a escribir una película o un guión para una novela y tener que estar con un papel al lado teniendo en cuenta que hay japoneses, que hay chinos, que hay africanos, que hay blancos, que hay homosexuales, que hay lesbianas, que hay, ¿sí me entienden? Entonces, pues ya me crea un marco que de pronto va y me limita un poco, ¿no? Es decir, el cuento de pronto que yo quiero contar. ¿Qué pasa si yo quiero contar un cuento de indígenas? Puramente, como ya ha habido películas maravillosas colombianas hechas aquí sobre indígenas en los llanos orientales, qué sé yo, y allá pues de pronto en la época que yo quiero narrar no había negros. Y de pronto no había homosexuales. Entonces, ¿qué? Me tengo que forzar a crear una expedición de blancos que lleve a un negro para poder escribir ese drama, digamos, o esa película que sea única y exclusivamente indígenas en la época de la conquista. Entonces, ¿sí me entiendes? Es decir, que no sea limitante tampoco. Tenerlo en cuenta, por supuesto, sí, importantísimo, pero que no sea mandatorio, sí, como obligatorio por acá. Maestro, para cerrar, aquí tenemos en el programa una dinámica que es: yo digo una palabra y usted responde con otra palabra o una frase muy corta, si le parece. Hagámosle, a ver, vamos a ver si soy capaz. Entonces, Belín, Mujer adorada, Royal Shakespeare Company, experiencia única, arquitectura, maravilloso, Peter Brook, el genio por encima de todos. La pezuña del diablo, Cambio de vida, de teatro a televisión en un solo día. televisión, Un arte que vale la pena tener en cuenta, total. amor, Belín, futuro. ojalá largo. Pues maestro, eso fue todo. Gracias, Eso fue Nicolás. todo. Muy interesante la entrevista, te agradezco muchísimo, preguntas muy, muy pertinentes. Muchas gracias porque tú sabes, a veces nos someten a entrevistas que los entrevistadores o muchas veces pasa que no la han preparado lo suficiente, que casi no saben acerca del personaje que están entrevistando. Entonces, quiero decirte que uno agradece mucho el hecho de que tú estés tan bien informado y te hayas preparado tan súper bien para hacerme esta entrevista, y pues espero que las respuestas hayan estado a la altura de tus preguntas. Muchísimas gracias.
Gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó esta u otras charlas de nuestro programa, sería de gran ayuda que las compartieras con tus familiares, amigos o en redes sociales. En Twitter e Instagram aparecemos como @interviewpodcast. Los espero en el próximo episodio y les recuerdo, cuidémonos mucho, pero no tengamos miedo. Hasta la próxima.